Juana, bienvenida. Muchas gracias por regalarnos un espacio de tu tiempo. Estamos de mantener largos porque nos vas a poder ilustrar desde muchos ámbitos, porque tú eres licenciada en Educación y licenciada en Derecho. Y me llamó mucho la atención que tú mencionaste límites es amor. Pero antes de eso, para podernos entendernos, tú me hiciste el favor de hacerme llegar un material que me pusiste a estudiar un poquito. Y y me gustaría que me hablaras acerca de este cuestionamiento que pusiste. ¿Cómo se explica el comportamiento humano? ¿Por qué me lo planteaste y qué nos traes al respecto? Bueno, Mónica, ante todo te agradezco el honor por estar aquí. Para mí es un placer estar contigo. Y pues más que nada es compartir ideas, porque tú sabes bastante del psicoanálisis. Y pues según Eric Berne, que fue el creador de la teoría del análisis transaccional, lo fundamenta en los tres estados del yo. Es el yo padre, el yo adulto y el yo niño. Todos tenemos un niño interior. Y eso coincide un poquito con una propuesta de un señor que se llama Donald Meltzer en el psicoanálisis, en el cual nos propone, tú sabes que yo soy muy caricaturesca, ¿no? Entonces imaginémonos un teatro y entonces nos dice, hay una Mónica bebé, hay una Mónica niña, hay una Mónica adulta, y en esa obra de teatro lo importante es ver quién está tomando el liderazgo, el protagonismo de esa obra de teatro que se está desarrollando en ese momento, y pues no estacionarnos en uno solo, porque eso sería patología. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿cuál de estos tres estados del yo que tú me comentaste? Nos vamos a centrar en lo tuyo, no en el psicoanálisis, nada más quise hacer una comparativa para que la gente vea que no importa por qué lado le llegue, lo importante es llegarle a la psique y al alma, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Cuál de esos tres estados del yo tiende a hacer lo que se le da la gana? ¿Y cuál es el que busca las satisfacciones? Que en el caso del psicoanálisis sería tal vez el ello, si sí. Lo entiendo bien como en la comparativa sí, que hice. Es el niño el que busca la satisfacción, Ajá. porque todos llevamos un niño interior. Ajá. ¿Y ese niño, cómo es? ¿Cómo se manifiesta, Juana? Bueno, es el padre el que limita la acción del niño. Wow, aquí estamos metiéndonos en problemas, ¿no, Juana? El yo padre es la primera autoridad, la primera autoridad que el niño conoce, es la primera ley, es quien le interioriza las normas sociales. Entonces, ese yo padre es el que, insisto, sería la formación del super yo, que en este caso el psicoanálisis se da después del complejo de Edipo y se establecen los diques morales, inclusive a través del corte que hace un padre. No sé si tenga algo que ver con la teoría que nos presentas, Juana. Tiene que ver con el corte, es decir, a ver, aquí cada quien lleva su lugar. Yo soy papá, esta es mamá, tú eres un hijito, y empieza el niño a inhibirse un poquito ante todas estas... de hecho, se llama la etapa de la latencia, a los 6 a los 12 años, donde se ponen los diques morales, donde se hace el club de Toby y el club de Lulú, donde se instala la ley del incesto. ¿Esto puede traer repercusiones a la larga en el adulto? Sí trae repercusiones porque es el adulto el que va a ir a la sociedad, ¿no? Ok. Es el adulto el que debe lograr un equilibrio. Ajá. Entre lo que el padre le permite, ¿sí?, y lo que el niño quiere hacer. Tú, como educadora y como instructora, ¿a qué te enfrentas? Con ellos y con los padres, cuéntanos. Sí, lo que es la dificultad, y es una barrera, que no tienen bien marcados los límites, las normas, no las tienen interiorizadas. Ajá. Y esa parte la interiorizan los padres, porque es el padre, la primera autoridad que el niño conoce en la casa, en el hogar, como autoridad, quien le impone las reglas y límites. Sí, y luego llega y encuentra al maestro, que sería como un desplazamiento de esa autoridad. Llega y es como un desplazar al maestro de esa autoridad. Ok. No saben
el límite que hay, ¿no? Ajá. Para no rebasar. Por lo tanto, hay un desplazamiento de la figura paterna porque actualmente la mayoría de las madres gran porcentaje son madres solteras. No, ok. Los niños se quedan solos en casa. Realmente no hay una figura, una autoridad, Ajá. padre o madre, que los eduque. Y entonces, a falta de esta función paterna que no existe del padre biológico, ¿qué tipo de sustitutos has encontrado que tienen estas criaturas? En algunos es la mamá la que trabaja, en algunos es el abuelo o la abuela, la tía Sí. o el tío, pero es algo carente porque no están como enfocados a su educación, Sí. a esa infancia donde se les enseña el sentido del deber y se les interioriza el sentido de las normas, Sí. las normas sociales, Sí. las reglas sociales. Voy a desviarte un poquito de la educación para aprovechar que eres abogada y preguntarte, me supongo que has observado que hay mucho que hacer en cuanto a la normatividad educacional en México, ¿cierto? Sí, demasiado. Es un tema muy, muy extenso y esto trae a consecuencias en la educación, la violencia. Vivimos Ok. en una sociedad donde los tres problemas es la ansiedad, la depresión y la violencia. Sí, Y la violencia viene desde casa, sí, desde el hogar, sí. porque no se establecen, interiorizan las normas y límites, sino que hay mucha permisividad, Ok. libertad. Lo que estoy entendiendo es que no hay un Estado de Derecho como tal tampoco. Yo creo que no, Ajá. tampoco lo hay. Ok. ¿Tú crees que se esté haciendo camino para llegar allá o de plano ya se nos olvidó este asunto de que hay que regularizar la educación para poder formar mejores individuos en el futuro? Yo creo que sí, porque la educación tiene su normatividad. Existe la Ley General de Educación, Sí. marca todos los lineamientos y procesos, ¿no? Ajá. Para prevenir, Ajá. la violencia, Sí. para actuar en casos Sí. de violencia. ¿Cuáles serían algunos de esos protocolos, más o menos para que nos ilustres a nosotros que Sí, no sería sabemos? el protocolo de actuación. Ok, ¿cómo es eso? El protocolo de actuación para prevenir abuso psicológico, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. Ok. Si un maestro lo detecta en el aula, Sí. el niño o la niña lo externa, el maestro tiene que llevar un seguimiento y se hace una investigación. O sea, es decir, ¿tienen la obligación de dar parte a las autoridades? Sí, ¿Qué autoridades serían sí, estas? se tiene la obligación, pues es la Procuraduría que pertenece al Estado. En este caso nosotros trabajamos en CEIEN. Ok. Pero se lleva todo un protocolo, todo un registro y documentos e investigación. Se lleva el registro en una bitácora. Ok, esa bitácora se le presenta a las autoridades y ¿qué pasa después? ¿Qué hacen? Se lleva el proceso de investigación y a donde, pues a donde llegue. ¿Esto no pone en estrés a las criaturas? Porque es que, ¿sabes cómo me las estoy imaginando entre la espada y la pared? Entre las ganas de ser liberados de una posible violencia familiar, que es el ejemplo que se me acaba de ocurrir ahorita, y por el otro lado la escuela que está acusando a los papás. Y él finalmente se va a ir a vivir a la casa, donde están los papás que están siendo acusados. Y no sé si ellos te hayan expresado de alguna manera algún tipo de estrés, preocupación, angustia, de que hubiera algún tipo de retaliación de los padres hacia ellos. Sí pues hay un estrés, sobre todo el aspecto emocional. Ajá. No solamente es para el alumno que vive esa situación de violencia, Ajá. sino para el maestro. Porque también Wow. existe un miedo a que vaya a haber una represalia del padre, ¿no? De algún familiar, Hubo un caso, no sé si te porque hay enteraste, no padres de hace familia mucho. que pues son policías o que Sí. pertenecen a otro contexto, ¿no? Sí, Claro. difícil. No sé si te enteraste de este caso de una pareja que ya está detenida que fue agredida a la maestra, una maestra en un... Sí, sí me enteré. Sí, ¿Quién iba a decir que los tiempos iban a cambiar tanto? Que ahora también ser profesor es una profesión de riesgo, caray. sí, creo que es la
profesión más riesgosa del mundo. Porque es la profesión más riesgosa del mundo. ¿Por qué lo dirías así, Juana? Sí, por el contexto, por el contexto y por la violencia que se vive en el contexto social en el que trabajamos. Platícanos un poquito de ese contexto. Es muy complicado, porque también nos enfrentamos a padres de familia, que como lo viste en esta situación, que agredieron físicamente a la maestra, no existen las normas también para los padres, el respeto. Justo a eso quería llegar, justo a eso quería llegar. Fíjate que hay una... Los límites. Sí, hay una psicoanalista francesa, Françoise Holta, que decía que los hijos son el síntoma de los padres. Y sí puede ser, ¿no? O sea, a veces yo siempre he pensado que un buleador solamente debe de estar, en la mayoría de los casos, desplazando la agresión que recibe de otro lado. Y pues de otro lado pueden ser amigos de la cuadra, sus propios padres, sus hermanos, los tíos, los abuelos, y ellos en su frustración van y lo desplazan y fastidian a algún chamaco en la escuela. Y el niño que está siendo fastidiado es probablemente un niño que esté siendo extremadamente reprimido. O es decir, los límites también tienen límites, porque un exceso de límite puede inhibir una criatura también. No sé tú qué pienses. Sí, claro, hay límites. Pero también a veces nos enfrentamos a estos padres donde ponen una barrera para el proceso de aprendizaje de los niños. Una barrera. Una barrera porque, como te explicaba en el caso de la maestra que golpearon, ¿no? Sí. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? Que no tienen respeto por el derecho, ¿no? Por la persona. Entonces, o sea, ven a los hijos como una especie de objeto de posesión. Entonces, vamos, si como padre no educas al hijo con el ejemplo, los límites también se interiorizan con el ejemplo, ¿no? Con lo que haces, no Hemos con lo que estado dices. hablando y hablando y hablando de límites. ¿Qué son los límites, Juana? ¿Tú cómo los ves? Los límites es la norma que no te deja rebasar una línea. ¿Qué establece esa línea? El respeto, el respeto al derecho, tan simple, ¿no? Ajá. Al derecho mismo. El respeto al derecho mismo y de la persona y de los demás y de todos los seres sociales con los que interactuamos. El respeto a la otredad, a la existencia de otro ser humano, el respeto a la autoridad. A la autoridad. Y ahí llegamos al punto de quién es la primera autoridad que conoce un niño en los primeros años de vida, sí. Los primeros años de infancia. Es el padre. Sí. El padre es su primera autoridad, es la primera ley. ¿Más que la madre? Podría ser la figura simbólica, ¿no? Puede ser la figura adulta que está ahí, la figura que puede fungir como padre. Puede ser la madre, o a veces puede ser el abuelo, o puede ser la abuela, la tía o el tío. Y a veces se complica más, porque sí existe una madre, sí existe un padre, pero esa madre y ese padre no están asumiendo sus roles de autoridad y se los delegan literalmente, sobre todo cuando se dan los casos de multifamilias viviendo en un mismo lugar, ¿no? Se lo delegan al abuelo, al tío o al dueño de la casa donde estén viviendo. A mí me encantaría muchísimo que nos ayudes a explicar por qué poner esos límites desde el punto de vista que nos acabas de ayudar a describir, que desde el psicoanálisis yo le pondría respeto a la subjetividad y a la otredad, no imposición de subjetividad para poder respetar la otredad, ¿no? Y enseñar obviamente en esta etapa del desarrollo psíquico donde se ponen los diques morales, que pues tú eres el consentido de mamá y papá, pero del mundo entero no. O sea, darles un golpecito de realidad a las criaturas, ¿no? ¿Qué es un límite amoroso? ¿Cómo dirías tú que sería un límite amoroso que nos llevaría a la eficiencia para poderte empezar a generar? Porque sí, el tema que estamos tocando hoy es importantísimo. Los hijos no se quedan en la familia, son arrojados a la sociedad y a todo mundo nos va a afectar lo que resulte de esas criaturas, ¿no? Sí, claro. Pues Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, tú lo sabes, que define que el niño se rige por el sentido del placer. Sí. El niño va a hacer siempre lo que le da
pues, su satisfacción. Sí. Pero ¿quién es el que le va a limitar cuando algo esté en error? Es la figura paterna. Que ese sería el famoso corte que... Ese sería Ajá. establecer el límite ¿Y de cómo se hace amorosamente? esto no se hace. Porque si yo lo que quiero es seguir jugando hasta las 11 de la noche con mi Nintendo, ¿cómo le hace el padre amorosamente para poner el límite y decir, no, perdóname, es hasta las 8? Ahí yo creo que se implicarían las reglas. Pero esas reglas se tienen que preestablecer y acordar en la familia, me Reglas supongo. preestablecidas, acuerdos. Y cuando tenemos un padre autoritario y una madre sumisa, ¿qué fregados hacemos ahí? No sé si te haya tocado algún alumno con ese tipo de características. Sí, es que sí existe esa figura sumisa la figura autoritaria. ¿Y qué haces? E inclusive a lo mejor te ha tocado ver madres solteras que son castrantes y castradoras con sus hijos. No sé, cuéntanos un poquito de qué variedad te has encontrado por ahí. No, pues es que en mi corta experiencia docente, que son 14 años, No es la nada verdad corta. que sí he vivido casos fuertes. Sí. Un caso fue el abuso sexual de una niña por parte de su papá. Bueno, la pareja de su mamá. En Ok. este caso, su mamá era policía, trabajaba de policía. Pues la niña se acercó conmigo porque también trabajamos mucho la parte de asignatura de socioemocional. Se acercó conmigo y en confianza, porque yo la notaba en su conducta siempre distraída, dispersa y no socializaba con nadie. Y yo me acerqué con ella, le pregunté, ¿te pasa algo? ¿Alguno de tus compañeros te hizo algo? ¿Te dice algo que no te juntes con ellos en el recreo? Y no, maestra, no, nada. Y no. Bueno, ya pasamos al otro día, empezamos a hacer un examen de socioemocional porque es parte de mi trabajo y ya la niña me externaba que tenía demasiado miedo. ¿Cómo le hiciste para acercarte a ella? ¿Qué es esto de socioemocional? ¿Cómo lograste quitar esa barrera para que esta criatura por fin pudiera soltar eso que le estaba lastimando tanto? Le pregunté cuáles eran sus miedos, a qué le tenía miedo, cuál era su alegría, cuál era su tristeza y sobre todo sus miedos, porque yo la veía dispersa, no socializaba y me decía que se quería ir a vivir con su papá y que su papá vivía en Estados Unidos, pero ella vivía con la pareja de su mamá. Entonces yo decía, ¿pero por qué se quiere ir a vivir con su papá? Y decía, no, es que ya no quiero estar con mamá. Y yo sí Mamá me supongo que no estaba enterada de todo esto, porque a veces desafortunadamente es la última que se entera. La mamá trabajaba 24 por 24 horas porque era policía. Sí, y si no, que come el niño, ¿no? O sea, también ahí hay una cuestión de amor de la madre, ¿no? O sea, tengo que hacer algo, confío en una persona. Y bueno, me lo comenta la niña que está viviendo este abuso, también ella se lo confía a otras compañeritas, van ellas muy preocupadas conmigo de que maestra, usted tiene que ayudarla porque pues está sufriendo abuso. Y bueno, ya yo lo que hago es mandar a traer a su mamá de la niña, ella me dice... ¿Para esto tienes que dar aviso a alguna autoridad interna de la escuela? Sí, yo llevo mi protocolo, yo llevo una bitácora donde llevo todo el registro. ¿Pero esta bitácora la lee, por ejemplo, dirección o el psicólogo de la escuela o algo así? Sí, primero yo hago mi investigación en la bitácora y después lo paso a la dirección y se sigue un proceso. Bueno, cito a la madre de familia, viene y ya le comento lo que me cuenta la niña. Me dice, no, pero es que yo no le creo. Ay, qué fuerte. Sí, me dijo, a los niños hay que creerles, ya después dijo, nos tratamos lo demás. Es que ella está mintiendo. Ajá. Y yo le dije, no, bueno, le sugerí que fueran con los peritos. Sí. Le hicieron una pericia a la niña y resultó que sí estaba siendo abusada por parte de la pareja. Ajá. Y la mamá era policía. Qué golpe tan duro para esa pobre madre. De verdad, o sea, ella representante de la ley y no teniendo que vivir eso, ¿no? No creía en su hija. Qué duro. Y yo le dije, no, sí tiene que creer en su hija. Primero está su hija. ¿Sabes qué? Yo desde el psicoanálisis te diría que sí, que esta señora yo la veo en completa negación porque la pudo haber atacado una especie de culpa. De decir, es que por mi culpa, por confiar, por dejarla, todo esto pasó y
y no nos espantemos si nos negamos las cosas. Es una de las defensas de la mente, porque si no nos volveríamos locos. O sea, Sí. si no pasamos por algunas defensas nos volveríamos locos. Yo no, si tú sabes que uno de mis principios y de mis reglas para tener terapia conmigo es cero juicios. Es lo que es, ¿no? O sea, y de ahí partimos a lo demás. Entonces, creo que esta mujer, en un principio, más siendo policía, debe haber dicho, a mí no se me pudo haber escapado. No le puedo creer, porque entonces yo hubieras tenido una mala función materna, ¿no? Sí, pero lamentablemente es que no le creía a la niña, decía, no, es que ella está mintiendo. Sí. Y es a lo que nos enfrentamos los maestros cuando nos toca un caso de abuso. ¿Y cómo no respondieron las autoridades? Bueno, en este caso que la mamá no creía, buscamos un perito para que la niña fuera atendida. Y le dije, ahí van a dar los resultados si la niña está mintiendo. Y no, resultó que sí, hubo pues un resultado de abuso. ¿Cuál fue la reacción de esa madre al ya ver confirmada esta noticia? Al ver confirmada la noticia, sí, se separó de la pareja que tenía. Sí. Y bueno, ya no hizo la denuncia a ella porque pues le corresponde a ella hacer la denuncia. ¿Por ser menor de edad la criatura? Por ser menor de edad, le corresponde a la tutora. ¿Tú como abogada no crees que sería bueno que le diéramos un poquito más de credibilidad a una denuncia infantil? Sin embargo, se le buscó atención psicológica a la niña. La niña vivió ese proceso de atención psicológica. Ajá. Y ya ha pasado algún tiempo de que sucedió este evento, quiero pensar. Ya pasó, sí, no, demasiados años. Creo que yo empezaba mi profesión de docente. No cuando Ay, viví qué esa experiencia. fuerte. Sí. No, pues qué manera de recibirte, en la carrera. Ajá. ¿Y qué supiste de esta criatura? ¿Cuál fue su desenlace? Si es que tú tuviste la oportunidad de saberlo. Lo que supe de ella es que seguía estudiando y pues se quedó a vivir con su mamá y su abuelita. Y sí. asumo que las cosas empezaban a ponerse mejor en la relación de madre e hija. Sobre todo, pues creo que le ayudó la atención psicológica de la niña. Y a eso me refería con los límites. Emocional. A eso me refería con ser muy cuidadosos de no solamente poner límites y amorosos, sino en los métodos, en las formas y en los modos. Porque sí hay que poner límites, fíjate. Una criatura, sobre todo un adolescente y un niño, es un desborde de energía, de curiosidad, de ganas de conocer, de socializar, se desbordan. Hay veces que los niños inclusive sienten ansiedad ante todo esto que viven, y ahí eso, según un señor que se llama Wilfred Bion, le llama el contenido, ¿no? O sea, un contenido por ahí que se podría regar. Y entonces nos propone que los padres o los cuidadores, quienes quieran que sean, los que hagan esta función, deberían de ser el continente, el que contenga toda esa masa que te acabo de describir, ¿no? Pero los modos y las formas y todo esto de hacerlo, yo creo que sí es bien importante, no sé tú qué opines, pero darle calidez, darle el respeto al raciocinio de la criatura. Los niños nada más están más chaparritos, pero no son tontos. Creo que se merecen una explicación lógica del por qué una prohibición y por qué un permiso, y por qué un límite de horario, y por qué ciertas amistades y ciertas no. ¿Tú ves que eso se aplique? ¿No lo ves? Actualmente sí lo veo complicado en el núcleo familiar porque se les ha dado mucha permisividad. Ya no hay estos límites de horarios. Puedes ver tal programa, o si vas a ocupar una red social, tienes un horario. O sea, no se les ha dado una libertad total. Por ejemplo, si no está la madre para educar por cuestiones de que trabaja, pero el niño se queda básicamente todo el día en el celular, todo el día en el teléfono, igual se le va el tiempo, se olvida de que tiene que hacer alguna tarea, se olvida de que tiene que estudiar. O no quiere hacerlo. Porque inclusive si lo pensamos a nivel inconsciente, esa criatura podría estar teniendo una reacción de enojo ante el abandono. O sea, que por mucho que expliques que vas a trabajar, porque si no comen, el niño no siempre lo entiende así. Y a lo mejor también sea una manera de retar al padre, ¿no?
Sí, claro, es como una rebeldía, ¿no? Ajá. Es llamar la atención, ¿no? Sí. Porque también quieres ser mirado y cuando quieres ser mirado y en la etapa de la adolescencia, ¿cómo le haces para que te miren? Tratas Sí, de y llamar fíjate la atención qué padre que tocaste eso. de otra forma. Sí, qué padre que tocaste eso, porque no es lo mismo ser observado que ser mirado. Vamos, existe una Secretaría de la Función Pública que te pone observaciones, es decir, ¿qué hiciste mal? Y ser mirado es con afecto, con amor, es mirar y aplaudir que qué bonito brinca chueco el niño, ¿no? Sí, ¿No? Pero en vez de observarle que brincó mal. Y creo que eso también sería importante cuando ponemos los límites amorosos, mirarlos, inclusive a los ojos, con amor. No sé tú qué sí, pienses. inclusive escuchar, Sí, claro, claro. porque se ha perdido esta parte del aprender a escuchar también. Es Sí, una parte muy importante. sí, Podemos nosotros ver, pero sin embargo no miramos, sí, claro, claro. Y no juzgamos, ¿no? escuchamos. Tendemos mucho al juicio, no sé tú qué pienses. Sí, tendemos mucho al prejuicio. Al prejuicio. Me gusta cómo lo dices. Tienes, a mí me gustaría que nos dieras un poquito ahorita, si quieres compartirnoslo, si no, yo te voy a respetar completamente, pero me encantaría que nos platicaras de tu proceso de crecimiento de este yo que tenemos hoy enfrente, porque tuviste que pasar por cosas muy difíciles, tuviste que pasar por pruebas bien, bien fuertes, y mira que todavía no eras adolescente, pero ni tú misma te ponías tus límites amorosos. Entonces, ¿qué camino encontraste? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué camino has encontrado? ¿Qué Juana tenemos hoy presente para que podamos inspirar a los demás a que pueden encontrar una persona que les caiga bien y autoponerse y ponerse autorregulación y límites? Sí, la verdad que es el proceso del individuo más complejo, porque es tu proceso de autoconocimiento interior. A Y veces te espanta, ¿verdad? y es doloroso conocer tus sombras psicológicas. Pero algo muy importante es que no podemos hacerlo solo, necesitamos un guía. Y en este caso, los guías son los terapeutas, los psicoterapeutas, los psicoanalistas. Pero sí he comprobado que solos no podemos, ¿no? Yo puedo hacer meditación, puedo reflexionar, pero sin embargo hay emociones muy adentro que se quedaron a mí desde mi infancia, Sí. emociones reprimidas que yo pensé que las había olvidado, guardado, puesto en un lugar y que jamás iban a salir. Y sin embargo no es así. Solo estaban por ahí haciendo espacio, ¿no? Estaban escondidas. Sí. Como dice Sigmund Freud, las emociones reprimidas tarde o temprano salen. Oh, sí, y de maneras bien feas, aparte dijo. Y pues yo tuve que vivir el proceso de la pandemia, fue un encierro. Ajá. Yo también me enfoqué al proceso de la meditación y ahí fue cuando me di cuenta que algo en mi interior no estaba bien. Ajá. No estaba bien. Esa famosa alerta señal, esa viveza animal, ese instinto animal que inclusive Freud le dio por tocar un poquito al respecto, que inclusive puede salvar vidas, ¿no? O sea, Sí. el venadito que está más atento es al que no se va a comer el león, porque ese ya lo presintió y se echó a correr antes que el que se quedó papando moscas, ¿no? Sí. Meditaste, fuiste a terapia, te dolió, y me gusta que estés hablando de esto porque creo que una de las razones por las que no se ponen límites es para pseudoevitar dolor, para pseudoevitar animadversiones en la familia entre los padres y los hijos. Pero yo siempre he pensado que la cura duele. Y si no, vayan a una endodoncia. Sí, Para duele. que deje de doler hay que ir a la endodoncia y estar con la boquita abierta durante un rato y aguantar lo más profundo. Tú eres una mujer muy valiente y yo creo que por eso has logrado permear eso en tus alumnos, fíjate. Sí, de hecho lo que yo recuerdo, una vez estaba meditando y sentí el vacío interior. Y eso fue lo que me llevó a buscar ayuda, en este caso del psicoanálisis, de la terapia. Sí. Sentí ese vacío ¿Sabes interior. qué te llevó? Y reflexioné que ese vacío interior lo había tenido desde mi infancia, lo había
arrastrado toda Claro. en mis etapas de vida. Te llevó la valentía y te llevó el amor por ti. Y que te pusiste un límite amoroso al sufrimiento. Yo quisiera pedirte, porque aunque usted no lo crea, ya se nos volvió a acabar el tiempo, ciérranos el programa con alguna reflexión acerca de todo esto que hemos platicado. Por favor, no somos nadie para dar consejos, pero sí una reflexión desde tu ángulo, desde tu punto de vista. ¿Qué nos dirías que hay que hacer? Pues yo creo que sanar el niño interior. Ajá. Sanar el niño interior porque Y somos, perdonar a ese niño también, ¿no? somos almas. Luego somos bien regañones con ese niño, ¿no? Somos seres integrados. Ah, qué bonito. Somos seres integrados totalmente. Qué bonito. La integración, fíjate que es casi sinónimo en psicoanálisis de salud mental. Y sí, hay mucha disgregación. Juana, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todo esto. Yo sé que a la audiencia le va a servir, se va a identificar y bueno, espero que no sea la última vez que nos veamos porque fue muy enriquecedor todo esto que nos hiciste el favor de compartir. Sí, Muchísimas gracias. No, a ti es un placer. Hasta la próxima, Gracias. Juana. Hasta la próxima.